¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Eduardo Solís, soy alumno de la Facultad de Psicología del cuarto semestre. A continuación le voy a hacer una entrevista con respecto a su oficio. Son preguntas muy generales, nada más con respecto a cómo aprendió, cuánto tiempo, etc. ¿Hay algún problema o alguna duda? No, ninguna. Ok, bueno, vamos a empezar. ¿Cuál es su nombre? Eleuterio Solís García, ¿Cuántos años tiene? 58 años, ¿Tiene algún estudio? ¿Cuál es el grado máximo de estudios que tiene? licenciatura ¿En qué? en arquitectura. Ahora bien, ¿a qué se dedica en su tiempo libre? ¿Algún hobby o algo así? No, ¿Se dedica a estudiar, trabajar? básicamente es trabajo y como hobby podríamos decir que algunas clases en la universidad. O sea, considera dar clases como hobby. Ajá, ¿Y entonces su trabajo cuál sería tal cual? en la construcción. ¿La construcción? ¿Usted se dedica a qué? A construir casas y lo que salga. ¿Para usted qué es un oficio? Un oficio es la actividad que realizas con el objeto con el fin de obtener un beneficio. En este caso, pues es una paga, un sueldo, un salario. ¿Qué opina sobre la albañilería? ¿O qué es para usted? Pues para mí es algo que he realizado prácticamente toda mi vida. Y es muy agradable, o sea, me gusta. ¿Es gratificante? Totalmente. O sea, me siento a gusto con lo que hago. ¿Usted qué piensa con respecto a de que se realice una actividad que le gusta hacer, la hace bien? ¿Usted cree que sea cierto? Sí, si te dedicas a algo que te gusta, seguramente lo vas a hacer muy bien. No te sientes obligado, no te sientes presionado. Lo que estás haciendo lo vas a tratar de hacer siempre mejor. En cambio, si estás obligado a hacer cosas que no te gustan o que no deseas, siempre vas a estar cometiendo errores. Pues entonces lo que debemos hacer es dedicarnos a lo que nos gusta, para que el día se te pase rapidísimo, hagas bien tu trabajo y te sientas al final de la jornada satisfecho contigo mismo. ¿Hace cuánto tiempo tiene realizando esta actividad? Más de 40 años. Más de 40 años. ¿Más o menos en qué edad empezó? Empecé más o menos como a los 15 años ya de lleno. O sea, ya metido directamente a la construcción. A los 15 años. A los 15 años. ¿Quién lo motivó? ¿Quién lo arraigó a ese? Pues realmente no hubo quien me motivara, más bien fue necesidad. Habría que comer, vestirse y divertirse. Y en aquellos tiempos era muy difícil conseguir trabajo. Afortunadamente provengo de una familia que se dedica a la construcción. Mi abuelo, mi papá, mis tíos, primos se dedican a la construcción. Entonces fue una forma fácil de conseguir trabajo y obtener dinero. Aproximadamente, como que hace cuántas generaciones usted tiene conocimiento de que se dedica a la construcción. Mi abuelo, mi papá y yo, o sea, 3 generaciones. ¿Cómo se llamaba su abuelo? Jacobo Solís. ¿Y su hijo? Su hijo Raúl Solís. ¿Cómo fue el primer acercamiento que usted recuerde con la construcción? Pues de hecho fue como jugando. ¿Estaba trabajando con su...? No, o sea, desde antes de los 15 años, por ahí veía que un grupo de gentes, en este caso, no sé de qué eran albañiles, empezaban a hacer cosas, a levantar bardas, y me acercaba y me llamó mucho la atención. ¿Qué edad tenía aproximadamente? Tenía como unos 8 o 10 años, más o menos.
entonces veía que lo que hacían se me hacía fácil y además muy interesante. Entonces pasa el tiempo y se me presenta la oportunidad de ir con ellos a trabajar, pero primero fue como relajo, o sea, como hobby, pero después me di cuenta que ahí podía haber dinero y obtener buenos ingresos. O sea, ¿la trabajo más que nada por el aprendizaje y por el dinero? Primero por la necesidad y después por el aprendizaje. ¿Cuándo tuvo su primer aprendizaje que pudiera considerarse serio con respecto a la construcción? Cuando me fui como ayudante con uno de mis tíos. ¿A los cuántos años? Tenía más o menos los 15 años, que fue cuando estaba en la secundaria. ¿Usted qué cree que influyó para que usted se dedicara a esa actividad? ¿Fue directamente haber estado expuesto con sus familiares? Posiblemente sí, pero lo que más me motivó es que una vez aprendido el oficio no dependo de nadie. O sea, tengo tiempo para hacer mis cosas personales y sé que si llego temprano al trabajo y avanzo lo que tengo que hacer, puedo trabajar menos tiempo ganando lo mismo. Si estuviera en una empresa sería totalmente distinto. ¿En cuánto tiempo aprendió a hacer la actividad aproximadamente? En un año más o menos. ¿Dedicándose de lleno? Sí, o sea, desde el inicio en el cual entras como ayudante hasta que te suben como oficial. Transcurrió más o menos un año. ¿Cómo cuánto tiempo se dedicaba a la actividad? Mediodía. De 8 de la mañana a 12:30 ¿5 días? 5 días y los sábados, o sea, lunes a viernes y el sábado, y en ocasiones domingo. ¿Qué fue lo primero que usted recuerda que le enseñaron a hacer? Lo primero que enseñaron a hacer fue a batir la mezcla, a cargar los bultos, a llenar los botes, a mover la pala, al manejo de las herramientas y a tener cuidado con lo que se estaba haciendo. ¿A qué se refiere con eso? Cuidar tu integridad física. No te vayas a cortar, no te vayas a caer, no te vayas a lastimar. O sea, ¿usted considera muy importante la seguridad? ¿En qué aspecto o por qué? En todo. O sea, si no hay seguridad, o sea, si no estás seguro de lo que estás haciendo, puedes tener un accidente y te acabas, o sea, te lastimas. Yo había escuchado de que decían de que este trabajo o este oficio era muy bien remunerado. Sí. ¿Qué piensas con eso? O sea, es bien remunerado si trabajas. Generalmente, o sea, te deja dinero si trabajas por tu cuenta y a destajo. O sea, destajo significa que hagas lo más, por lo menos. O sea, avanzar más para que cobres bien. Al principio supongo que usted recibía supervisión por algún superior. Sí. ¿Cómo en cuánto tiempo usted dejó de recibir esa supervisión? Pues más o menos es en el transcurso de más o menos un año. Cuando ya aprendes a hacer las cosas, automáticamente te dejan solo. Y después, cuando te independizas, tú tomas el rol de la otra persona que te estaba supervisando, que te estaba enseñando. ¿Usted recuerda algo específico en la forma con respecto a la que le enseñaron? ¿Algo que le hayan dicho Sí. cuando le estaban enseñando? Ajá. Sí, me decía, fíjate cómo se hace de esta forma, agarra la herramienta así, no la metas allá, ten cuidado, te puedes golpear. ¿Cómo se referían a usted? ¿Con groserías hasta cierto punto? No, porque éramos familiares, en este caso era mi tío. Entonces me echaba relajo, pero pues, o sea, un relajo sano. Ajá. Sí, o sea, nada de que, o sea, no había regaño, porque se supone que te estaba enseñando. Una vez que ya te había enseñado y cometías el error o no haces bien las cosas, entonces sí te llamaba la atención. Fíjate, no seas tonto, abusado, aprende. Sí, pero
pero básicamente era, o sea, ponerte como ejemplo a otra persona, vea que él cómo lo hace, tienes que ser mejor que él. Y eso me quedó muy grabado. O sea, ser mejor que Sí. los demás. O sea, puedes decir que usted enseña de la misma forma que le enseña. Sí, sí, porque eso es lo básico, o sea, tú no puedes aprender las cosas si no lo haces. O sea, esto es un trabajo práctico. Aquí se aprende haciendo. Aquí no hay teoría, aquí es pura práctica. Entonces, si vas a llenar un bote de arena, te dice la persona que te va a enseñar, agárrala de esta forma, con el fin de que lo hagas más rápido, ¿sí? Y no pierdas el tiempo. ¿Alguna complicación que haya encontrado realizando alguna actividad en sus inicios, por ejemplo? Todas tienen complicaciones, pero no hay nada que no puedas superarlo si lo quieres hacer. Y si tienes, ¿cómo se llama? La idea de cómo hacerlo, o si ya sabes cómo se hace. O sea, todos los elementos que se hacen en la construcción son súper complejos, porque si no, pues cualquiera las haría. Aproximadamente como a cuánta gente le ha enseñado. Híjole, pues básicamente a todos mis hermanos, pues fácil como a unas 15, 20 gentes Que se dedican que se dedican a la construcción. por completo. ¿Cómo en cuánto tiempo lograba que se desprendieran de usted, que tuvieran independencia? Más o menos como entre 2 y 3 años. En algunos casos eran menos y en otros casos más. ¿Usted nota el aprendizaje en ellos? Sí. ¿De qué forma? ¿De qué forma? En el avance, en la forma como realizan la actividad. ¿Cómo se llama? El método que utilizan. Pues ahí te das cuenta que se aprendió o que está aprendiendo o que no va a aprender. Pues, ajá. Dependiendo de lo que estén haciendo. ¿Usted cree que en este oficio haya forma como de improvisar? Sí, que la mayoría de la construcción que no tiene supervisión está improvisada. ¿A qué se refiere con esto? Que se hacen malas cosas, se resanan de una manera mal, se cubren un montón de defectos o detalles. ¿Usted por qué cree que sucede esto? Cada persona que se dedica a la construcción tiene como su toque personal, ¿no? No, o sea, básicamente depende del costo o del dinero que tiene el cliente. En ocasiones no se tiene mucha lana y quieren hacer con poquito mucho. Entonces, o bien quieren pagar muy poco. Entonces van a buscar a gente que está aprendiendo apenas, o gente que se supone ya aprendió, pero que se ha dedicado a tomar. Entonces, pues va a llegar tomada la obra, o va a hacer cosas a la y se van. No va a hacer las cosas con el procedimiento adecuado, o sea, siguiendo todo un proceso para que saquen el producto. Pues entonces va a hacer las cosas mal. Y de eso pues hay un montón, o habemos muchos. Y no es únicamente en la construcción, es en todas las áreas o en todos los oficios. O sea, no únicamente en los oficios, también se ven las profesiones. ¿Hay algunas reglas o normas entre los trabajadores? Sí. ¿Cómo cuál? La primera es llegar temprano, se come a la misma hora, no se toma, no se juega en la hora, o sea, dentro del horario de trabajo. ¿Sí? Pues básicamente son las principales. ¿Cómo se organiza su equipo de trabajo? ¿Cómo se organiza? O sea, ¿te refieres con la gente o...? Ajá, sí, con los que trabajan. Ajá. Bueno, primero se establecen los horarios. Ya saben, o sea, todos sabemos a qué horas entramos y a qué horas salimos. ¿Sí? Dependiendo del número de gente que traigas y la actividad que esté haciendo, se distribuye la gente. Entonces mandan dos para acá, uno para allá, otro para el otro lado y todos trabajan sobre lo mismo, pero en diferentes etapas. Y la idea es de que todos lleguemos a la misma hora, o sea, temprano,
todos hagamos lo que tenemos que hacer, el respeto entre los trabajadores, ¿sí? No llegar con aliento alcohólico, no tomar en obra, no echar relajo, no jugar en ello, ¿sí? Entonces, o sea, todos somos responsables de lo que estamos haciendo. Y al final, pues, o sea, yo como responsable tengo que estar checando que cada uno de los que están trabajando estén haciendo las cosas como se deben hacer. Si no se está haciendo de esa forma, se corrige, o se le llama la atención o se le dice. O sea, si no responde, si no quiere, se va. O sea, ahí no hay tolerancia. ¿Usted cree que su conocimiento en el área formalmente influyó para el desarrollo de su oficio? Sí. ¿De qué forma? ¿De qué forma? Todo el conocimiento que tenía hasta antes de entrar a la Facultad de Arquitectura era práctico. Me preguntaba por qué se hacían las cosas de esa forma o para qué. Cuando llego a la universidad me doy cuenta el por qué. O sea, muchas cosas se hacen en obra que la mayoría de la gente no lo sabe. O sea, lo hace porque lo ha hecho muchas veces, pero sin conocimiento alguno. ¿Usted cree que eso sea perjudicial? Claro. ¿En qué manera? ¿En qué manera? Porque no hay un producto bueno o no hay un producto final. Porque no se tiene el conocimiento teórico de las cosas de cómo se deben hacer. Entonces, por lo tanto, el producto que va a salir pues va a tener la calidad que se desea. En cambio, si conoces cuál es el procedimiento de cada una de las etapas que estás realizando en la obra y además lo estás aplicando, pues sacas un buen producto. Pero para esto necesitas que el que esté supervisando pues realmente conozca de teoría y conozca de la práctica, porque si no, quedamos igual.